Ya. Entonces, nos vamos a la página 64 del libro. Entonces, aquí tenemos varias expresiones que nos van a servir también para hablar de cosas que han pasado antes, como estamos todavía dándole vueltas al pasado, al pasado, al pasado, necesitamos más y más expresiones para hablar de cosas que pasaron antes, durante el pasado. ¿Ya? Entonces, tenemos el fa. Nosotros ya lo habíamos visto, este fa, un'ora fa, 3 giorni fa. ¿Qué era ese fa? ¿Cómo lo podíamos traducir? Como atrás, una hora atrás. Atrás. ¿Sí? La mejor forma de traducir el fa es con este atrás. No porque la traducción literal de fa sea atrás, sino que es de tiempo. por cómo lo usamos. Porque yo el atrás lo tengo que poner siempre al final, después de la cantidad. Yo no puedo decir atrás una hora. Voy a decir siempre una hora atrás, ¿cierto? Lo mismo con el fa. Yo no puedo decir fa una hora, fa 3 giorni. No, siempre es cantidad de tiempo y después el fa. Una hora fa, una hora atrás. 3 giorni fa, 3 días atrás. Qualche mese fa, algunos meses atrás. Molti anni fa, muchos años atrás. Tempo fa, tiempo atrás. ¿Bien? Entonces, con el atrás cuadra muy bien la traducción, porque la ponemos en el mismo lugar, la palabra. Importante del fa, que yo lo puedo usar con la cantidad de tiempo que quiera. Me sirve desde, yo puedo decir, un giorno fa, un día atrás, 5 minuti fa, 5 minutos atrás. O 1.000.000 d'anni fa, 1.000.000 de años atrás. O sea, me sirve para todas las cantidades de tiempo. En cambio, otra cosa, el fa siempre es fa, no cambia nunca, siempre se queda igual. Ya da lo mismo si es singular, plural, masculino, femenino, siempre se queda fa, no cambia nada. En cambio, tenemos otra palabra, y este sí que va cambiando dependiendo del género y el número. Que es el scorso, o scorsi al plural, o scorsa al femenino, o scorse, femenino plural. Hay género y número, las típicas cuatro opciones. ¿Qué significa scorso, scorsa? Es una palabra que usamos cuando hablamos simplemente del anterior, ¿ya? Entonces también se puede funcionar como pasado. Il martedì scorso, el martes pasado. La settimana scorsa, la semana pasada. Il mese scorso, el mes pasado. Nel dicembre scorso, en el diciembre pasado. L'estate scorsa, el verano pasado. L'anno scorso, el año pasado. ¿Ya? Entonces, si se fijan, va dependiendo de si la cantidad de tiempo es masculina, femenina, plural o singular, si vamos a usar una de estas cuatro opciones. ¿Ya? Entonces siempre es el de ahora menos uno, o sea, es justo el anterior. Entonces si yo digo il mese scorso, ¿de qué mes voy a estar hablando? Octubre. De octubre. Octubre, claro. No podría ser otra cosa. ¿Ya? L'anno scorso, ¿qué año es? 2019. 2019.
¿Ya? Entonces siempre es el que estamos ahora menos 1, el anterior al actual. Con estas dos palabras podemos en verdad decir mucho, ¿ya? Porque yo aquí puedo, a partir del que estamos, o sea, de nuestro momento actual, tirarnos para atrás todo lo que queramos, desde el anterior justo hasta la cantidad de tiempo que queramos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que hablar de una fecha en particular? Porque nosotros no siempre decimos 5 meses atrás. Quizás a mí me conviene decir, no sé, en junio. En vez de decir 5 meses atrás, prefiero decir en junio o no sé, el 3 de junio. Entonces, ahí vamos a usar esta forma. Ya vamos a hablar del momento específico y dependiendo de cómo hablemos de ese momento, vamos a usar una preposición, otra o ninguna. ¿Ya? Entonces yo quiero, por ejemplo, decir, aquí me dice il 18 gennaio. Yo quiero hablar de una fecha específica partiendo por el día. ¿Ya? Entonces yo digo, por ejemplo, ¿qué podría decir? Il 18 settembre sono state le feste nazionali. ¿Ya? Yo no puedo usar otra forma, no puedo decir al 18 settembre, nel 18 settembre, no. Tengo que decir il. Parto directamente con un artículo. Si se fijan, no estoy usando ninguna preposición. Es un artículo. Igual que en español en todo caso. El 18 Claro, el 18 de septiembre no usamos ninguna preposición. Directamente con artículo. El 18 gennaio, il marzo. O sea, cuando hablamos de una fecha, partiendo por el número del día, il. También il giovedì scorso, ¿ya? El jueves pasado. La domenica próxima. El domingo, el próximo domingo. Allá incluso me sirve para futuro. Entonces, cuando partimos hablando del día, no usamos preposición, nos tiramos directamente con un artículo. Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando no hablamos del día, sino que hablamos directamente del mes? Tenemos dos formas. Esto no es difícil. Yo, por ejemplo, quiero decir, Mario, dígame, tiene una pregunta. Sí, ¿puedes reponer lo que tenía? Por supuesto. ¿Podría decirse el 18 de septiembre y festa nacional? ¿Así? ¿El feste nacional? Sono state que está puesta, ¿verdad? Yo, máximo, decir el equivalente al es puesto. no, primero, pero el feste nacional es plural. Entonces yo no podría decir Al máximo, si yo lo quiero decir esto en presente, lo diría así. Sono le feste nazionali. Ya. ¿Por qué? Porque es plural. Entonces, el anterior era el 18 de septiembre fueron las fiestas nacionales y esta es la versión como más general, el 18 de septiembre son las fiestas nacionales. Ya. Pasado, presente. Gracias. De nada. Ya. Entonces, hablábamos de cuando ya partimos hablando de una fecha en particular, una fecha precisa. A propósito, data, ¿qué dice ahí? Data es fecha, significa fecha. Data precisa, fecha precisa.
¿Ya? Cuando partimos hablando del mes, tenemos una forma que es bastante, en general, simple. ¿Por qué? Porque voy a tener dos preposiciones que me sirven. Entonces, yo quiero decir, en diciembre es la Navidad. Yo puedo decir, in dicembre è il Natale. O podría decir, a dicembre è il Natale. Entonces yo puedo usar in, puedo usar a. Al fin el italiano me deja elegir el que más me guste. In dicembre, a dicembre. Y eso con todos los meses. ¿Ya? En marzo, in marzo, a marzo. En septiembre, in septiembre, a septiembre. El que yo quiera. Ahora, ¿qué pasa? Porque yo estoy hablando de un diciembre cualquiera, ¿cierto? No estoy especificando cuál. Diciembre en general. ¿Qué pasa si yo especifico? ¿Ya? Hay una regla que, ojo, no es que se dé siempre, pero se suele dar en el italiano, que es yo, que yo voy a tener una preposición simple. ¿Se acuerdan cuáles eran las preposiciones simples? ¿Qué era una preposición simple? Las que no están articuladas. Que no está articulada. Exacto. Que no están Son las articuladas. que no están articuladas. Son las preposiciones como madres, ¿ya? Claro. Una preposición simple lo usamos cuando hablamos de algo en general. Pero cuando especificamos, articulamos. ¿Ya? Entonces, eso se suele dar bastante en el italiano. Que cuando hablamos de algo en general, usamos una preposición simple. Cuando esa cosa en general especificamos, le ponemos nombre o le ponemos un momento específico, la preposición va a cambiar y le vamos a tener que poner un artículo. ¿Puedes poner un ejemplo ahí? Por favor? Sí, por ejemplo. Si sono sposati in chiesa. Se casaron en la iglesia. Entonces, como es general, es cualquiera, yo no estoy diciendo cuál es. Solo estoy hablando de una iglesia. Entonces ahí yo voy a usar la preposición simple, in. Pero, si yo le pongo nombre a esta iglesia, ¿qué nombre le vamos a poner a la iglesia? Aquí es a Santo Stefano. Yo ya no puedo decir in. ¿Qué voy a hacer? Voy a articular. Entonces le tengo que poner artículo a la palabra chiesa, que vendría a ser el artículo la. Entonces, esto Nella. ya, la no existe, nella. ¿Ya? Entonces, si sono sposati nella chiesa Santo Stefano. Como estoy especificando, tengo que ponerle el artículo. Claro. Yo lo que les decía, no es que sea una regla que siempre se cumpla, pero en general, muy en general, tiende a ser así. ¿Ya? Obviamente, como siempre, hay algunas excepciones y todo. Pero muy generalmente, si yo tengo una preposición simple con algo general y le pongo nombre, especifico cuál, articulamos. Entonces, lo mismo nos va a pasar con los meses. ¿Ya? Entonces, yo, lo que les decía, pues aquí yo digo a diciembre o in diciembre, yo estoy hablando de uno cualquiera. No estoy diciendo cuál diciembre, estoy diciendo que en diciembre pasa algo. Ahora, si yo quiero especificar y decir, por ejemplo, el diciembre pasado,
Ahí pasan dos cosas. Primero, yo ya no puedo usar la preposición a, tengo que usar la preposición in. Y cuando yo especifico, ¿cuál diciembre? El diciembre pasado. Voy a tener que articular. ¿En qué se convertía inil? Nel. Nel, dice. Nel. ¿Ya? Entonces, estoy especificando, ya pasa a ser nel. Como los meses son todos singulares, masculinos singulares, que antes nel. ¿Ya? Lo mismo si especifico un año. Vamos a cambiar mes. Si yo digo marzo, entonces yo digo in marzo o a marzo, si es que yo no especifico cuál, ¿cierto? Uno cualquiera, en marzo. Pero yo quiero decir en marzo del 2015. Entonces, dijimos que ahí ya no puedo usar a, me quedo con il. Y digo del 2015. Ya no puedo usar mi preposición in. Tengo que decir nel. Estoy articulando más. ¿Por qué? Porque estoy especificando cuál. Victoria, ¿tienes una pregunta? Pregunta nomás. Esto de... Ay, se me olvidó la palabra. Escorzo es pasado, ¿no es cierto? Sí. ¿Tiene alguna relación cuando nosotros decimos pasado próximo y decimos pasato? ¿O no, Nati? No te entendí la pregunta. Porque cuando uno pone en pasado próximo, la palabra es pasato, ¿no es cierto? Pasato, ¿sí? Ya. Y con pasato, ¿qué diferencia de traducción, digamos, tienen para que uno no use una o la otra? Porque passato se refiere a el pasado, ¿ya? Como el tiempo que no es presente, es anterior al presente. El tiempo verbal. Scorso se refiere a pasado como el anterior justo al de ahora, ¿ya? Yo no podría, por ejemplo, decir, no sé, lo scorso próximo no existe, ¿ya? Yo tengo que decir passato, il passato próximo. O sea, no son sinónimos, ¿ya? Por ejemplo, yo podría ¿Se refiere al tiempo decir... verbal o no? ¿Cómo? ¿Es porque uno de los dos es tiempo verbal? No, porque significan cosas distintas. Se traducen igual al español, pero significan cosas distintas. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra scorso lo podrías traducir también como anterior. ¿Ya? Entonces, el domingo anterior, la domenica scorsa, ¿ya? Pero passato no lo puedes traducir como anterior porque passato simplemente todo el tiempo que está antes del presente. Ya. Con el anterior me queda más claro. Gracias. De nada. Entonces, terminamos simplemente con esto. Entonces, cuando hablamos de años, no tenemos más opción que decir nel. ¿Ya? Y después decimos el año que queramos. Cuando estamos hablando de algo como de una fecha específica, cuando partimos por el año. Entonces, nel, qué sé yo, nel 2000, y decimos lo que queramos, lo que pasó el 2000. Nel 1985, no sé qué. ¿Ya? Siempre en él, cuando hablamos de años. ¿Ya? Y el último, que es una forma ya como mucho más fabricada. Si yo quiero hablar algo que pasó en un mes de un año.
Ahí yo voy a decir nel febbraio del 1982. Como que estás contando una historia. Exacto, exacto. Sí, yo podría decir, no sé, ¿de qué podemos hablar? Del pasado, que haya pasado en un mes. Nel novembre del 1989 è caduto il muro di Claro. Berlino. ¿Sí? Otra cosa es que yo quiera hablar, es ser más específico y partir por el día. Entonces, acuérdense que van cambiando las formas. Entonces, yo voy a decir, si quiero decir exactamente el día, y decir, il 9 novembre del 1989 è caduto il muro di Berlino. Porque dijimos que si partimos por el día, no usamos preposición. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces esto hay que aprenderse un poquito de memoria. Igual con el tiempo y con la repetición empieza un poco a tomar sentido porque son las únicas formas que tenemos de decir eso. Ojo, ojo no confundir cuando yo digo la fecha de hoy. Ahí cambia un poco el sentido, la forma. Por eso yo, por ejemplo, yo digo oggi è, sí que voy a usar il, porque dijimos que cuando hablamos de día, eh, partimos con el il. Oggi è, en verdad no es il porque es undici, no, l'11 novembre 2020. Cuando nosotros hablamos de la fecha de hoy, no ponemos ningún tipo de conector, de preposición entre medio. ¿Se fijan? Ah, No digo entre la 11 fecha, entre el número y el mes. y entre el mes y el año tampoco. Ya, Cuando yo digo la fecha del día de hoy, yo digo 11 novembre 2020. ya. Sin ningún tipo de conector. Por eso es cuando nosotros decimos como la fecha exacta del día. ¿Ya? Bien. Entonces, súper rápidamente, a ver si alcanzamos. Apurado. Es que quedan poquitos minutos. L'uomo di Vitruvio. Exacto, el uomo di Vitruvio. Ya. Doris, quiero que elijas. Aquí hay 6 cosas que pasaron en un momento específico. Quiero que elijas una y me lo digas en pasado próximo. Ya, por ejemplo, no sé, pues, te hago el ejemplo en español. 1905, yo te voy a decir, en 1905, Guglielmo Marconi, y necesito que me lo pases a pasado próximo, inventó la radio. Como, elige la que tú quieras, necesito que me lo digas como en una frase articulada, obviamente usando lo que acabamos de aprender. Ya. A ver. Era. Espérate, ¿eh? Sí. Si pudiera páginas Del juntas. marzo, lo voy a Ajá. hacer la de Roberto Ya. Benigni. Nel marzo del 1998,
Roberto Benigni, Ajá. no, Benigni, Benigni. ha triunfato Perfetto. Ha trionfato. a Hollywood con La vita è bella. Bien. Entonces, nel marzo del, ojo al número, 1998, 1998, Roberto Benigni ha trionfato a Hollywood con La vita è bella. Bene. Ana María, elige tú otra. Ana María, tienes el micrófono apagado. No sé si está, Ana María. Parece que no está, Ana María. No se ve. No, está con la cámara apagada y el micrófono apagado. Bueno, mientras llega La Ana María. La pillamos. Adriana, hazlo tú. Elígeme una y me lo dices. Ya. Nel. Guglielmo Marconi. Nel Guglielmo Marconi, no, me faltó algo ahí. No. Te decía yo que elegía al Guglielmo Marconi. Entonces, Perfecto. Nel 1905 Perfecto. a Guglielmo Marconi ha inventato la radio. Perfetto, super. Nel 1905 Guglielmo Marconi ha inventato la radio. Perfetto. Super. Ya. Mario. Mario. Ahí. Nel primo gennaio, No, nel primo no. di gennaio, ¿Cómo? nel primo di gennaio, No. Tenemos que usar las formas que vimos recién. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos con un día? Mario está respondiendo. ¿Qué pasaba, Mario, aquí mismo, que nos decía, si yo parto por el día, ¿qué digo? Il. Entonces, il primo di gennaio il primo 2002, gennaio, sin el D, il primo gennaio, 2002 l'euro sono entrato no, porque io sono entrato, pero estamos hablando de el euro. e Eso. entrato in circolazione. Perfetto. Il primo gennaio 2002 l'euro è entrato in circolazione. Perfecto. Acuérdense que el verbo entrar es un verbo de movimiento. Entonces usamos è entrato. Súper. Soledad. Ya. A ver. Te van quedando 3. Nel febbraio Ajá. del 1993, 93. Sì. 93, Laura Pansini ha vinto il Festival di Sanremo. Occhio, festival. Il Festival di Sanremo. Ma non è festival. Non è festival, è festival. ¿Cómo? Que cargan la E. Ah, il Festival Festival di Sanremo. di Sanremo. Exacto. Ya, entonces, nel febbraio del 1993, muy bien, te acordaste bien del participio.
Laura Pausini ha vinto il Festival di Sanremo. Victoria. Victoria, el micrófono. Es que yo todavía no sé ni decir los números. Entonces, no, Pero yo te ayudo. ¿Cuál vas a elegir? no, estoy perdida. Mejor sigamos con otro y yo sigo escribiendo. Ya, Por favor. bueno. Bueno, ahora volvió Ana María. Ana María, micrófono. Perdón, es que me tocaron el timbre, mi vecina, No y te tenía que entregarle el auto. Así que No te disculpen. preocupes. Ya. Más perdida que nadie. ¿Cuáles quedan? Ah, ya, quedan estos dos, el de Torino y el el 2 de junio. ¿Y entendiste lo que estamos haciendo? Como aplicando lo que nos enseñaste. Exacto, aplicando lo de las fechas, pero además pasando el verbo que haya al pasado próximo. Entonces Pasado. decimos como lo que pasó en pasado. Nel 2 giugno 1946. ¿Qué pasaba cuando partíamos con el día? ¿Qué usábamos cuando partíamos con el día? Con el día. Vámonos para atrás. No, Ahí. no se articula. No se usa preposición. ¿Qué diciendo? Se parte con el artículo. Exacto. Entonces, il 2 giugno 1946. 1946. Ya. L'Italia ha diventato una república. Diventare, ¿qué tipo de verbo es? Que es convertirse, significa convertirse. Entonces, Acuérdate que teníamos 3 tipos de verbos que usan el SR. Movimiento, permanencia y cambio. Este es un verbo de cambio. Entonces è diventata. Perfecto. ¿No? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, repíteme todo de nuevo como una sola frase. Il 2 giugno 1946 l'Italia è diventata una repubblica. Perfecto. ¿Cómo se pronuncia eso? República, ¿o no? República. Ojo que no tenemos doble P, entonces es paramos. República. República. La tercera la decía. Gracias y perdón. No te preocupes, ¿de qué? Súper todos. Agarraron al tiro lo que había que hacer, lo hicieron bien, así que felicitaciones. Muy bien, muy bien. Ay, pero me faltó Patricia. Tan callada está ahí Patricia. Ya, Patricia, queda uno justo. A ver, in febbraio 2006. Ojo que estamos aquí. Espera, que estamos aquí especificando cuál es. No es cualquier febrero, es el febrero del 2006. Entonces, ¿qué pasaba cuando especificábamos? Nel febbraio. Nel febbraio 2006, Torino. Del 2006. Nel. Acuérdate que teníamos esta forma bien particular acá, que es cuando hablamos de mes y año. Nel febbraio del. Nel. Sí, pero también tenemos que decir. Ya. ¿Cómo queda? Ya, entonces nel febbraio del 2006 Torino ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali. Perfetto. Nel febbraio del 2006 Torino ha ospitato
i Giochi Olimpici Invernali. Impecable. Súper, súper bien. Gracias. Ya. No, estamos bien, 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 bien. Vamos viento en popa con esto. De aquí al infinito. Qué positivo. Sí, no, yo estoy recontento. Porque yo sé que estas cosas no son fáciles, son un montón de reglas. Son reglas sobre reglas sobre reglas sobre reglas. Entonces, cuando ya logran así, a buenas y a primeras, de decir una frase así, que a pesar de que es una frase cortita, acaban de aplicar muchas reglas en una pura frase. Entonces, está súper bien. Estoy súper contento en ese sentido. ¿Ya? Así que siéntanse contentos.